Bienvenidos a otro programa de este episodio de Cocinando Arroz y mientras espero cocinar el arroz me pongo a mirar videos y analizo algunas trailers de películas o series que haya encontrado en internet. Tengo que cambiar el nombre porque va a ser muy largo, pero todavía no tiene nombre. Hoy tengo 10 minutos para analizar este videito que lo encontré hoy, que está muy bueno. Bueno, salió hoy en realidad, no lo encontré, salió hoy. Que es el tráiler de la nueva película de Thor. Así que lo pasé por el programa, por Premiere, y se pueden ver todos los cortes y eso. Es un tráiler muy interesante. Lo primero que me llamó la atención, que creo todo el mundo, es esa transición que hacen al principio con los tres personajes de... como las tres edades de Thor, creo, una cosa así. Que ahora te voy a poner play. Es de los efectos más simples de hacer, pero quedó, o sea, en contexto queda bien. Y acá se puede ver... esto no me lo detectó el programa, esto lo tuve que hacer yo manual. Ir fotograma por fotograma, tratar... Es difícil de encontrar dónde fue que hicieron el corte, está muy bien hecho, obviamente. Pero me parece a mí que en uno de estos dos, como que de este fotograma a este fotograma, hay como, no sé, como que el árbol se distorsiona demasiado rápido. Me pregunto, mm, me pregunto si esto no será un fotograma de la otra toma, de la que viene ahora a continuación, y que lo usaron ahí. Pero como es tan rápido, es un fotograma nada más, se camufla muy bien. Aparte, puedes ver acá que tiene el pie en esta posición y en el siguiente fotograma también está ahí. O sea que puede ser, ojo, puede ser. Ese sería mi... O si no, en algún fotograma de acá capaz. Viste que tiene el naranja acá al costado y le das para la derecha y como que lo pierde. Puede ser ahí también que lo hayan cortado. Ahí fue donde lo marqué al principio. Cualquiera de los dos. Está bien hecho. Y ahora pasa al siguiente. Y este acá... ¿Dónde fue que lo corté? Acá. En realidad yo creo que este lo hicieron... Este está complicado porque tenés acá... Esto es otro... Esto es otro clip, seguramente. Ahora, no sé si hicieron un corte acá y mezclaron los dos árboles para parecer que es uno solo. Pero... Si este árbol era así de finito, evidentemente esto acá le hicieron toda una máscara. Porque la capa está acá, pero se tenía que ver algo del tipo corriendo acá. Muy bien hecho. Y después, a este es el que está más fácil de encontrar acá. Lo puedes ver. Acá tiene como negro. Tiene como una máscara. Siguiente fotograma. Ya está todo cortado acá. Tiene toda la máscara de la otra escena. Y ya después está todo máscara por el costado. Y con un poco de movimiento ahí también. Es el que más fácil se ve. Lo puedes ver acá. Pam, 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 pam. Ves como la máscara cambia también acá. Cambia la forma. Esto ahí. Te das cuenta enseguida. These hands were once used for battle. Now they're but humble tools La for película va a peace. estar buena también. La composición también, me llamó la atención. A ver si puedo poner las guías. Para mostrar guías. Ajá. La composición de esta está tremendo. Regla de tercios. Literal que debe ser. Bueno, esto es todo hecho a ojo, así que no. Bueno, pero más o menos te das una idea. El punto, el foco acá donde está Thor. El fondo bien simple a todo el costado. Los colores. Está muy bien. Obviamente, ¿no? Disney, Marvel. Tienen los mejores equipos, pero la verdad que está muy bueno. A ver si puedo dejar de mostrar esto. Borrar guías. Ahí está. I need to figure out. Esto es otra cosa que tiene que este tráiler, al ser
O sea, no nos están introduciendo ningún personaje nuevo ni nada. O sea, no es una película nueva que nadie conoce ya. Mucha gente está familiarizada con los actores, con Marvel, con todo eso. Entonces como que tiene más libertades a la hora de contar la historia en el tráiler. Y, y ya como que ya sabemos, como que el tráiler asume que vos ya sabés lo que pasó antes, porque Thor está cambiando, tratando de encontrar quién es y toda la historia. La música está buenísima. Y todos los cortes de este tráiler están hechos a la música. Si vos te pones a contar el tempo de la música, podés ver todos los cortes cuando los hicieron. A ver si los podemos contar juntos. ¿Verdad? Exactly who I am. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Se entiende, no? Está todo hecho, los cortes están todos, casi todos al tiempo de la canción de los Guns N' Roses. Y es todos cortes fáciles, digamos. No es nada del otro mundo. Tenés acá esta disolución, no sé cómo es que se llama. No puede ser que no me acuerdo de esto, pero no importa. Disolución acá, tenés cortes. Tenés ¿dónde está el otro? Tenés como un match cut acá que se hace entre esta escena y la que viene. Es como que el personaje está con el punto principal de enfoque está con las manos abiertas, mirando hacia la izquierda en este caso. Y en la siguiente toma, el personaje principal está con las manos abiertas mirando para el lado opuesto. Pero es como que la mirada te lleva al personaje, ¿no? Arrancaste así, está mirando para la izquierda. Cuando querés recordar, ¡pum! Tenés como... Y tenés un personaje también en la parte de adelante que hace el mismo movimiento. Entonces como que el corte se siente más satisfactorio porque hay muchos elementos que son similares. Entonces no tenés que procesar mucho qué es lo que está pasando. Se hace más fácil, la edición se siente un poco más fluida. Remember what I told you? You ever feel lost? That you love. Not me. What? Just listening. Está bueno el chiste que hicieron ahí. Y después acá hay otra cosa que está interesante. O sea, no es nada del otro mundo, pero es una técnica buenísima que sirve. En este caso, porque están tratando de ponerle un cierto enfoque a lo que él está diciendo en la imagen. Y que es que están haciendo esa técnica de pull focus. O pull focus. O algo así. Que básicamente es... tenés enfocado algo en el fondo y después algo aparece y vos volvés a enfocar la cámara despacito para que se vea lo que está más adelante. Que lo hacen acá cuando están enfocando el fondo, los Guardianes de la Galaxia, y enseguida pone Thor la cara y ahí está, y ahí cambió el foco del fondo al frente. Y es una técnica muy interesante que es difícil de hacer si no tenés algunas ciertas accesorios para la cámara. Pero que de todas maneras se puede hacer. No es tan fácil, pero se puede hacer manualmente. Con accesorios es mucho más fácil. Y tener otra persona, por lo general en una producción así, hay una persona encargada de usar la cámara y otra persona encargada, que está lejos, de hacer el foco en todas las tomas. O sea que es un trabajo de 2, a veces 3 personas. Not me. Esta escena está buena también, como corta. What? Just listening. Está bastante bueno. Nada del otro mundo de animación, pero está buena. Y después, bueno, nos dejan saber esto, que es tremendo. Así que bueno, eso fue todo lo que pude encontrar hasta ahora. Salió hace 6 horas esto, así que espero que sigan saliendo más trailers. Y si van a salir más trailers, vamos a seguir viendo qué es lo que están haciendo. Pero la edición de un trailer bastante cortito, 1 minuto y medio, con algunas técnicas bastante simplonas que se pueden recrear totalmente si tenés el tipo de contenido grabado de la forma correcta. No es nada del otro mundo, no precisás una cámara de Hollywood para hacer todo eso.
Así que bueno, esto fue mis 10 minutos. Creo que fueron menos de 10 minutos, espero. Esperando que salga el arroz y mirando Thor Love and Thunder. Así que nada, si querés ver lo que hablé en el episodio anterior de esta serie que todavía no tiene nombre, que estuve hablando sobre la película de Nicolas Cage, puedes hacer clic en el video que voy a dejar acá. Nos vemos la próxima semana. Creo que la semana que viene quiero hablar un poco de Batman, que hay unas cosas interesantes. Ujú.